Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este nuevo año iniciamos de nuevo la formación monitoreo ambiental y vamos a continuar con la parte que tiene que ver del agua. Este es un tema un poquito extenso, siempre nos va a alcanzar a abarcar casi un mes. Entonces, pues de acuerdo a lo que ya tuvieron ustedes anteriormente, que fueron los videos y el ensayo, iniciamos ya con el tema que nos compete. Bueno, vamos a hablar ya vamos a empezar a hablar sobre la contaminación del agua. Bueno, el agua es un recurso renovable. Sin embargo, también es un recurso limitado, puesto que la cantidad disponible viene condicionada por su desigualdad de distribución en el espacio y en el tiempo. Entonces ya sabemos que, y todos lo conocemos, el agua es un recurso renovable, que se va a estar renovando constantemente, pero también vamos a ver que es limitado, porque la cantidad de agua que nosotros podemos utilizar es muy poca. Los problemas que se presentan en relación al agua como recurso son el aumento en su consumo y la escasez de la misma. Entonces, entre más cantidad de agua, obviamente, de personas va a haber más cantidad de consumo de agua, pero asimismo va a empezar a escasear. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver todos los factores que intervienen, como es el caso de la contaminación, del cambio climático, que entonces intervienen y empieza a escasear el mismo líquido. Las prácticas agrícolas y las actividades industriales y urbanas, así como el aumento de la población humana y la mejora en la calidad de vida en la sociedad, hacen que se incremente los requerimientos de agua, recurriéndose entonces a la utilización de aguas fósiles y a la sobreexplotación de acuíferos. Ello, unido al grave problema de la contaminación del agua, pues hace disminuir notablemente las cantidades disponibles que hay de este recurso. Vamos a ver dos cositas diferentes. Una que es el recurso hídrico y la otra que es los recursos hídricos renovables. Entonces, el recurso hídrico es el agua presente en la naturaleza, que comprende las aguas continentales, tanto las superficiales como subterráneas, las oceánicas y el agua contenida en la atmósfera. Eso es a lo que nosotros vamos a llamar recurso hídrico. Y los recursos hídricos renovables son aguas dulces superficiales y subterráneas de una determinada zona geográfica que se renuevan anualmente. ¿Por medio de qué se renuevan? Por medio del ciclo hidrológico, del ciclo del agua que nosotros habíamos visto ya hace mucho ratico. Bueno, aquí vamos a hacer un comparativo, entonces, de la cantidad de agua total. En el primer cuadro, en el primer círculo, en el A, vamos a ver el agua total de la Tierra. Ya sabemos, de acuerdo a lo que vimos anteriormente cuando vimos el ciclo del agua, que del 100% del agua de la Tierra, el 97.2% pertenece a océanos y mares, que quiere decir pues, que es agua salada. El 2.53% representa el agua dulce y en otros el 0.27% es el que está representado, en este caso nos dice otros, pero pues es el que nosotros tenemos representados en los glaciares. Ahora, vamos a mirar el cuadro B, el círculo B. Este círculo B son las reservas de agua dulce en la Tierra. Entonces, tenemos de las reservas de agua dulce en la Tierra, tenemos que el 68.7% pertenecen a los glaciares y nieves permanentes. El 0.34% pertenece a los ríos, lagos, pantanos y otros. El 30.1% es el agua subterránea y el 0.86% es el gelisuelo, que es el suelo que está congelado, ¿cierto? Entonces miren que esto
Esta es la que nosotros siempre utilizamos para poder tomarse el agua de la cual nosotros sobrevivimos y pertenece a este 2.53 y el 0.27%. Ahora, vamos al círculo C, que son aguas superficiales. De las aguas superficiales tenemos el 81% en los lagos, el 17% en los pantanos y solo un 2% en los ríos, que nosotros necesitamos para poder tomar, ¿sí? De ahí es donde sacamos el agua para consumo humano, o sea, las hidroeléctricas, todo lo sacamos, la mayoría lo sacamos acá, del 2% que hay. Entonces, mirando esto, pues lo deja uno como preocupado, en el sentido de que la cantidad de agua disponible es muy poca para la cantidad de personas y no solamente la cantidad de personas, sino la calidad de vida que nosotros llevamos. Entonces, la producción, el ganado, la industria, todo se necesita de agua, materias primas. Entonces, ahí tenemos que empezar nosotros a mirar qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos tratando el agua que nosotros estamos utilizando. Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. El estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad, acuíferos sobreexplotados, ríos secos, etc. Y en calidad, la eutrofización, la contaminación de la materia orgánica, intrusión salina, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés hídrico, estamos diciendo que la demanda de agua es más alta que la que hay, que la cantidad de agua disponible. Entonces, ahí es cuando vemos que hay un deterioro en los recursos naturales, en los recursos de agua dulce, en el caso de cantidad y de calidad. En cuanto a cantidad, quiere decir que los ríos se secaron, que hay una sequía grandísima, demasiado calor, o los acuíferos o los ríos son sobreexplotados, que quiere decir que es mucho, o sea, por lo menos lo que pasa con el río Ranchería, que ustedes de pronto han visto bastantes noticias, y vemos que muchas empresas, en el caso de las mineras, ¿qué hacen? Toman los recursos del agua, toman el río Ranchería, lo desvían, y ¿qué pasa con las comunidades? Que es muy poquita la cantidad del agua que pasa o simplemente no pasa. Por eso es que sufren de agua. En el caso de la calidad, estamos hablando de la eutrofización y la contaminación con materia orgánica e intrusión salina. Cuando hablamos de intrusión salina, quiere decir que está entrando agua del mar en agua dulce. Entonces esa agua ya no nos va a servir a nosotros para poderla consumir. Otro es la eutrofización. Cuando hablamos de eutrofización, estamos hablando de que hay mucha cantidad de minerales dentro del agua. Estos minerales se producen por el lavado de los suelos, de los cultivos. Entonces hay mayor cantidad de minerales y empiezan a salir unas algas grandes o unas hojas grandísimas sobre el agua, una lama, que lo que hace es que tapa por completo la parte del río y no permite que ingrese el sol para poder hacer el proceso de fotosíntesis. Entonces empieza a haber una baja demanda de oxígeno en el agua. Y fuera de eso, la contaminación por materia orgánica. Entonces ahí vamos a toda la cantidad de contaminantes que nosotros estamos tirando a los ríos. Bueno, aquí vemos que el estrés hídrico y el consumo superior al 10% de los recursos renovables de agua dulce. Entonces vamos a mirar la disponibilidad de agua dulce que puede haber en el planeta. Esto es del 2007. Entonces tenemos que
estrés hídrico lo vamos a encontrar en este color. Entonces, por esta parte de Asia ya encontramos estrés hídrico, y en África y acá en Europa vamos a encontrar estrés hídrico. Este estrés hídrico en la parte de África ya se veía venir y llegó a un punto en el que se dio el día C, se iba a dar el día 0, en el que ya se iban a quedar completamente sin agua en Cabo, en Sudáfrica. Entonces ahí empezaron las personas en realidad se dieron cuenta de que se iban a quedar sin agua. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a racionar el agua, y entonces ese día 0 de que se iban a quedar sin agua se empezó pues obviamente a alargar. Aquí ya hablamos de que es prácticamente estas regiones de África ya tienen ya no tienen agua. Ya, o sea, quiere decir que la lluvia es mínima, entonces tienen problemas grandísimo de agua. Y acá encontramos la parte vulnerable, también encontramos aquí en África, ¿cierto? Y acá en la parte de Europa es vulnerable. Lo que es América, de Sudamérica, Centroamérica, no tenemos o no vamos a tener ese problema. En el caso de acá la parte, esto es de Guayana, y esto es todo América, no vamos a tener problema en el momento. Una cosa es en la cantidad de agua, otra cosa es en la calidad del agua, ¿no? Lo mismo pasa aquí con Canadá, pues Estados Unidos, la parte norte de Europa, ¿cierto? Y algunas islas. Bueno, en este cuadro encontramos la disponibilidad hídrica mundial. Entonces, aquí nos están hablando de que en 1950 no había tanto inconveniente en la cantidad del agua, había bastante disponibilidad hídrica. Digamos que la parte baja era aquí en África, que es donde nosotros ya estamos viendo que no hay agua, no. En el 1900, eso fue en 1950, en 1995 ya empezamos a encontrar que esta parte está catastróficamente baja. Acá la parte que tiene que ver con nosotros, que es Sudamérica, está bien, se encuentra bien. Y en esta parte de Asia y Europa, entonces estamos viendo que es muy baja la cantidad de metros cúbicos por persona anuales. Ya en el 2025 nos vamos a dar cuenta, ya estamos muy cerca, de que va a empezar a generar un estrés bastante grande hídrico, de disponibilidad hídrica. Uno, porque acá es catastróficamente baja en estas partes entre Europa y África. Va a ser muy baja en estas zonas de Europa, media o baja en la parte de Estados Unidos y de acá de Chile, Argentina, y pues alta en la parte de América, lo que somos nosotros, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Guayana, ¿ya? Bueno, el agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo de todos los seres vivos y las actividades humanas, irreemplazable en los procesos geológicos y en la producción de bienes y servicios, unitario. Todas las aguas tienen el mismo origen y destino dentro de un ciclo, que es el ciclo hidrológico, renovable en mayor o menor tiempo a través del ciclo hidrológico, irregular en su distribución espacial y temporal, limitada, pues únicamente una pequeñísima fracción de toda el agua presente en la naturaleza puede ser utilizada, vulnerable, ya que es susceptible de la contaminación,
y reutilizable mediante su acondicionamiento y depuración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora para el futuro? Primero, mejorar la eficiencia en el uso del agua. Y 2. Introducir nuevas tecnologías en la industria que permitan reutilizar y reciclar el agua empleada. 3. Aplicar políticas hidráulicas que lleven a una gestión más racional del agua y para poder lograr su uso sostenible. Dentro de estas políticas hay unos principios que debemos mirar del agua que son la eficiencia, el ahorro, la reutilización y el reciclado del agua. Bueno, vamos a iniciar con lo que son las cuencas hidrográficas o las cuencas productoras de agua. Entonces, una cuenca hidrográfica es un sistema, es una unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal y todos sus territorios asociados entre el origen del río y su desembocadura. Entonces nos vamos a imaginarnos el Magdalena, ¿listo? Esa es una cuenca hidrográfica, que es un río principal. Y todos los territorios que van asociados a ese río, entre el origen donde nace, por allá en Neiva, hasta donde desemboca, que es en el mar, ¿cierto? Además, la cuenca hidrográfica incluye el área y los ecosistemas. ¿Qué quiere decir? Que están los territorios, donde están las viviendas, las casas, las poblaciones, las fincas, las ciudades, ríos menores, aguas subterráneas, acuíferos, zonas costeras y su influencia en el mar. Y las interacciones que inciden en el curso del agua, tanto en su cantidad como en su calidad. Aquí nosotros estamos mirando una cuenca. Una cuenca está compuesta por un conjunto de quebradas o ríos pequeños que se llaman subcuencas o cuencas tributarias, o sea que la que tiene menor extensión que la principal. Miren algo, la cuenca está delimitada como si fuera una hoja, ¿sí ven? Esta es la hoja y esta es, digamos que la nervadura de la hoja, y aquí salen las ramitas, ¿cierto? Una hoja de un árbol, es muy parecida a una cuenca. Entonces, este es el río principal, ¿cierto? O sea, la cuenca. Estas son quebradas, este es el río A, río B, río C, quebradas que son mucho más pequeñas. Estos ríos salen de la montaña y llegan a su afluente principal, que es el río principal, ¿cierto? Estas líneas que vemos acá, que estoy siguiendo ahora, se denominan límites de cuencas o divorcio de aguas. Y aquí tenemos el eje de la cuenca o el colector común, que obviamente es el río principal. ¿Listo? Si una cuenca posee pocas hectáreas, se llama microcuenca, o sea que es algo pequeño, que es donde van las quebradas. Llamamos cuenca al conjunto de pequeñas microcuencas que pertenecen a un mismo desagüe. Un conjunto de cuencas forman una hoya o cuenca principal y un conjunto de cuencas principales forman una vertiente. Entonces, aquí vamos a ver otra vez la imagen. Esto ya sabemos que es el divisorio o el divisorio de la cuenca. Acá tenemos, bueno, obviamente la cuenca. Este es el río principal, ¿cierto? El afluente principal. Esta es una subcuenca o cuenca tributaria. Acá estamos viendo que es un río pequeño, obviamente, que va al río principal. Aquí miramos una microcuenca, que esa microcuenca es una quebrada. ¿Sí ven? Que es pequeña, ¿por qué? Porque tiene pocas hectáreas. Y van al mismo desagüe de agua. Entonces, este conjunto de cuencas nos están formando una hoya o cuenca principal.
Bueno, aquí tenemos una imagen mucho más grande y en la cual vamos a poder entender mejor qué es la cuenca hidrográfica, que es un sistema, es una unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal y todos sus territorios asociados entre el origen del río y su desembocadura. Además, la cuenca hidrográfica incluye un área y los ecosistemas que son los territorios, ríos menores, aguas subterráneas o acuíferos, zonas costeras y la influencia del mar y sus interacciones que inciden en el curso del agua, tanto en su cantidad como en su calidad. ¿Cuáles son los elementos principales en una cuenca? El río principal, que es este, ¿cierto? Perdón, este. Este es el río principal. Afluentes, que pueden presentarse en dos formas. Afluente tributario, que es este, que viene acá de un nacimiento y llega al río, y efluente emisario, que son los ríos que sacan agua de la corriente principal, pero no están presentes en todas las cuencas. Este es un efluente emisario. Tenemos la divisoria de aguas o el divorcio de aguas, que es el límite natural del agua que incluye toda la tierra que desemboca en un arroyo, río, lago o cuerpo de agua, que es esta. ¿Sí ven? Este, que es todo el filo de la montaña. Este es el divisorio de aguas o el divorcio de aguas. Y tenemos los acuíferos o aguas subterráneas, que son tomadores geológicos en las cuencas en las cuales se encuentran el agua y debido a sus características permeables permite el almacenamiento de agua en espacios subterráneos, que son estos. Estos son los acuíferos o aguas subterráneas que desembocan acá, ¿cierto? La cuenca se divide en tres zonas principales: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Aquí las vemos: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. La cuenca alta incluye la zona de la ladera y las montañas en donde se ubica el nacimiento del río principal, que quiere decir este, ¿cierto? El nacimiento. Cuenca media está constituida por las tierras onduladas y valles, generalmente donde el río empieza a zigzaguear. Entonces vendría en este caso siendo esto. Y la cuenca baja es donde se ubican las tierras bajas. Allí el cauce del río pierde fuerza y los materiales sólidos se sedimentan formando llanuras, que es este, ¿cierto? Bueno, esa es la imagen en realidad de la cuenca. Si nosotros la vemos delimitada, la vemos así, como una hoja. Y es prácticamente esto lo que estamos encontrando. Límites de una cuenca. Para limitar una cuenca hay que tener en cuenta la topografía del terreno, primeramente. Los límites de la cuenca son las partes altas a su alrededor. Estos límites topográficos más altos se llaman divisorias o divorcios de agua. ¿Qué es este? Perdón que se me pierde el mouse. Aquí está. Estas son las divisorias de agua o los divorcios de agua. Estas son las vertientes, que es de donde salen las quebradas, los pequeños ríos, y esta es la corriente principal. Se llaman divorcios de agua por ser estos puntos una línea de separación con las cuencas adyacentes, o sea, las que sí.
Las divisorias o divorcios de agua siguen alrededor de la cuenca y solamente atraviesan el río en el punto de desagüe. El divorcio de aguas de una cuenca divide la precipitación que cae en las cuencas adyacentes y dirige el drenaje hacia uno u otro sistema de flujo. Entonces, como esa divisoria de aguas es esta, que es en la parte alta de la montaña, ya sabemos que cuando llueve, no llueve hacia cualquier lado, ¿no? O sea, o llueve hacia acá o llueve hacia acá. Cae el agua hacia este lado o cae el agua hacia este otro lado. Entonces, es la que dirige el drenaje de un flujo hacia el otro. Y ahí es cuando se generan las vertientes, que son las caídas de agua, que forman los ríos, las quebradas, y las cuales llegan a la corriente principal. Vertientes hidrográficas en Colombia. Entonces, las vertientes hidrográficas son los lugares a donde llegan las aguas de las diferentes cuencas. Y en Colombia tenemos 5 vertientes, que son la vertiente del Caribe, la vertiente del Pacífico, la vertiente de la Amazonía, la vertiente del Orinoco y la vertiente del Catatumbo. La vertiente del Caribe tiene una extensión aproximada de 389.000 kilómetros cuadrados, que incluyen las cuencas de los ríos Magdalena, que tienen 1.540 kilómetros, el río Cauca, que tiene 1.350 kilómetros, que son los ríos más importantes de Colombia y en cuyas riberas se asienta el 70% de la población colombiana. Atraviesan varios pisos térmicos, en los que se encuentran diversos ecosistemas como páramos, bosques húmedos, bosques secos, selvas húmedas, ciénagas y zonas áridas. En esta vertiente también se encuentran los ríos Atrato y Sinú y la cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira. Tenemos la vertiente del Pacífico, que está conformada por las cuencas de los ríos Patía, San Juan, Mira, Baudó y otros tributarios o cuencas tributarias menores, afluentes tributarios menores, y abarca aproximadamente 88.000 kilómetros cuadrados. Son ríos torrentosos y la alta humedad y rica vegetación de sus cuencas son propicias para una gran biodiversidad. Tenemos la vertiente del Orinoco, que está conformada por los ríos Guaviare, Meta, Vichada, Tomo y Arauca, con una extensión de 328.000 kilómetros cuadrados, que también es una zona rica en biodiversidad. Tenemos la vertiente del Amazonas, que tiene un área de 332.000 kilómetros cuadrados y está conformada por las cuencas de los ríos de Aguas Blancas, Caquetá, Putumayo, Guayavero, que es el Guaviare, y los ríos de Aguas Negras, que es el río Inírida, el Apaporis, Mirití, Paraná y el Yarí. Es una vertiente rica en especies de peces, aves, anfibios y reptiles. Y la vertiente del Catatumbo, que esta vertiente es una vertiente hidrográfica con una extensión de 18.700 kilómetros cuadrados. Es la más pequeña y recibe a los ríos Catatumbo, Zulia y el río Sardinata. Bueno, acá tenemos los ríos principales de Colombia y cada una de las vertientes. Entonces aquí en el mapa los tenemos diferenciadas por color. Tenemos la vertiente del Catatumbo, que la encontramos acá, en el cual está el río Catatumbo y el río Zulia. Tenemos la vertiente del Caribe, que es esta grandota, en la cual encontramos pues los dos ríos principales, que son el Magdalena, acá lo vemos, y vemos el río Cauca, también se encuentra en esta. Tenemos el río Atrato,
acá, el río Ranchería, que está acá en La Guajira, el Cesar, el río San Jorge, el río Sinú, el Chicamocha y el río Saldaña. En la vertiente del Pacífico, que la encontramos con color amarillo, tenemos el río Baudó, el San Juan, tenemos también el Micay, el río Guapi, el río Patía y el río Mira. Seguimos con la vertiente del Orinoco, que la encontramos acá de color verde, en la cual tenemos el río Guaviare, el río Meta, tenemos el río Arauca, el río Orinoco, Casanare, el río Ariporo, que está acá, tenemos el río Tomo, Tuparro, el río Vichada, el Inírida, que lo encontramos aquí, el Ariari, que es este por acá, y el Guayabero, que lo encontramos acá. En la vertiente del Amazonas encontramos el río Amazonas, aquí en la parte de abajo, el río Putumayo, que lo encontramos rodeando todo esto, el Caquetá, el Igara Paraná, que está acá, tenemos el Cahuinari, aquí, el Miriti Paraná, el río Apaporis, el río López, el río Guainía, el Yarí, el río Caguán y el río Orteguaza. Entonces acá, en este ya sabemos que tenemos todas las vertientes con los ríos con sus ríos pues principales, con los ríos que los están llenando que están llenando esa cuenca hidrográfica. Bueno, continuamos. Componentes de una cuenca. Los componentes de una cuenca hidrográfica son todos los elementos o factores del ambiente natural. No se puede excluir ninguno de ellos porque en el balance de la naturaleza actúan todos en forma integral. Estos elementos que componen una cuenca son todos los recursos naturales, el hombre y el ambiente. Entonces tenemos el agua, la vegetación, el suelo, la fauna, el aire, el clima, el hombre y el medio ambiente. Acá en la imagen pues encontramos la cuenca, como la vemos dividida en cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, y dentro de esas encontramos bosques, lagos, selvas, ríos, lagunas, manglares, océanos. ¿Listo? Estos factores son vivos, dinámicos y se encuentran en interacción. Para facilitar su estudio se agrupan de la siguiente forma. Entonces tenemos los factores físicos, que es el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, que son los que constituyen el ambiente físico. Los factores bióticos, que ya sabemos que bióticos son los que tienen vida, que es que la flora, la fauna, que están los bosques, los cultivos y en general toda la vegetación, y obviamente en la fauna los animales, y constituyen el ambiente biológico de una cuenca. Y también encontramos los factores sociales y económicos. Entonces encontramos a las comunidades que habitan en la cuenca
¿Por qué? Porque aprovechan y transforman los recursos naturales para su beneficio. El caso de los cultivos, la ganadería, la leña, la minería. También construyen obras de infraestructura de servicio y producción, en los cuales están los acueductos, los alcantarillados, las vías, las escuelas, los hospitales, las cuales elevan su nivel de vida y el desarrollo de la región. Bueno, ya ahorita empezamos a ver cómo vamos a dividir, o sea, cómo empezamos a utilizar esa cuenca para nuestro uso y el impacto que nosotros generamos en ella. Entonces tenemos fuente, entonces la cuenca, el río, de ahí nosotros tomamos los recursos hídricos y los utilizamos, les damos diversos usos. Entonces para doméstico, industrial, agropecuario. Luego, esos usos que se le dan, o sea, ahí están entrando y vamos a ver una salida. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros los utilizamos en nuestro hogar, en la industria, en el sector agropecuario, ellos van a tener una salida. Cuando lavamos los platos, un ejemplo, ¿qué queda de residuo? El agua, obviamente, contaminada, pero con jabón, con grasas, ¿cierto? Con material orgánico. Esos son los residuos que salen ya luego de haber nosotros utilizado este servicio. Cuando salen estos residuos salen contaminados. Al salir contaminados van a generar un impacto. ¿En dónde? En los ríos, en los lagos o en los mares, a donde vaya directamente, en este caso, pues el alcantarillado, ¿cierto? El origen de esos residuos. Origen por lluvia, el cual arrastra las partículas sólidas y los gases. Por riego y lavado público, ya que además de que trae el agua lluvia, arrastra sólidos y detergentes. Y en el caso de aguas domésticas, pues sale por el lavado. Entonces arenas, partículas orgánicas de cerámica, papel, detergentes, grasas, minerales, hidrocarburos. Cuando se sale del uso de cocina, sale con materia orgánica, residuos vegetales, grasas, aceites y detergentes. Cuando sale de los baños, sale por residuos fecales, en el caso de celulosa, prótidos, lípidos con una composición general de un 30% de nitrógeno, 3% de ácido fosfórico, 6% de óxido de potasio. Y fuera de eso los microorganismos coliformes, que son 260.000 millones de microorganismos coliformes totales por habitante al día. En la industria tenemos los contaminantes físicos, que son el calor, los materiales en suspensión, que son las partículas, las sales, los óxidos metálicos, el carbón, la suspensión de las arcillas o los aceites en el agua. Encontramos también materiales en disolución, que son los ácidos y bases, que vienen derivados de los metales, del cianuro, de los compuestos de azufre, sales de plomo, fósforos, cloruros. Entonces, al ser materiales en disolución, ¿qué pasa? Que estos materiales pues no los vamos a encontrar, no los vamos a ver físicamente en el agua, sino que están disueltos en el agua. Los contaminantes físicos sí los vamos a sentir porque pues va a haber un aumento de la temperatura del calor del agua, en el agua. Y en la parte agropecuaria tenemos detergentes y sales, hidrocarburos y derivados, aceites minerales, grasas, colorantes, taninos, que los taninos son para pues teñir como pieles, sulfuros, que es la combinación de varios químicos, y pues las lejidas, que son como los blanqueadores. Generalmente todos, o sea, lo que son los taninos se utilizan para las curtiembres, para las pieles, ¿no? Fuentes contaminantes. Entonces, tenemos dos fuentes contaminantes, las puntuales y las no puntuales. Las fuentes de contaminación de una corriente hídrica pueden clasificarse de acuerdo a su forma de llegada a esta. Entonces,
tenemos las puntuales que se identifica el punto de descarga. Por ejemplo, efluentes industriales o de plantas de tratamiento que decolan a través de tuberías o cámaras. Y las no puntuales no se puede saber el punto de descarga. Por ejemplo, las escorrentías que pueden tener distinto origen, como son las atmosféricas por las lluvias ácidas, las forestales por el humus o la tierra que se lava y cae al agua, agrícola, los sólidos, herbicidas, pesticidas, nitrógeno, potasio, aguas subterráneas que se contaminan si hay derrames, por ejemplo, de hidrocarburos. Entonces, si nosotros tenemos una cuenca, muchas veces nosotros vemos la fábrica y después de la fábrica viene la tubería y vemos la descarga, o sea, cuando están saliendo toda el agua contaminada al río. Esa es una fuente puntual. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde está el punto de descarga del efluente. Quiero que tengan algo muy en claro, chicos, y es que cuando hablamos de afluente, estamos hablando del agua que corre, o sea, de la cuenca del río. Ese es el afluente. Efluente es cuando nosotros tomamos de ese río agua y la sacamos para la finca, un ejemplo. O de la finca o de la casa se va el agua hacia el río. Entonces esa salidita se le llama efluente, o esa entrada o esa salida se llaman efluentes. ¿Listo? Entonces, para hablar de las fuentes no puntuales de contaminación, quiere decir que no sabemos cuál es el punto de descarga y simplemente pues el río se contamina, pero no sabemos en qué parte. Entonces, ¿por qué pueden ser? Por las lluvias ácidas. Generalmente hay lluvias ácidas cerca de donde hay donde hay industria, donde hay fábricas. Ya sabemos que en la parte forestal, entonces por el suelo, cuando hay escorrentía, cuando hay mucha lluvia hay escorrentía, esa escorrentía cae, o esa tierra, esa arena, ese suelo cae al agua. Por la parte agrícola, entonces toda esa cantidad de pesticidas, herbicidas y plaguicidas que se utilizan en los cultivos, y pues las aguas subterráneas que se contaminan por derrames o por los mismos cultivos agrícolas. Entonces espero que quede claro lo que son las fuentes contaminantes. Clases de contaminantes. Tenemos los contaminantes, tenemos una clasificación de contaminantes de acuerdo a las características. Tenemos los contaminantes inorgánicos, los contaminantes orgánicos, los contaminantes biológicos y los contaminantes radiológicos. Bueno, ejemplos de los contaminantes inorgánicos, pues podemos ver los sulfuros, las lejías, los compuestos, el humus o el suelo, la tierra que se lava, toda esa cantidad de pesticidas, plaguicidas. Dentro de los contaminantes orgánicos encontramos los virus, las bacterias, ¿cierto? En el caso anterior que vimos las coliformes fecales, en cuanto a los contaminantes biológicos encontramos partes de animales, de personas, el caso de los mataderos cuando tiran toda la cantidad de animales muertos al agua o partes de ellos. Y en cuanto a los contaminantes radiológicos, estamos hablando de el mercurio, el plomo, ¿ya? Que son contaminantes que no vamos a ver, pero están ahí disueltos en el agua. Bueno, ahora sí, los tipos de contaminantes. Vimos las clases, ahora vamos con los tipos. Tipos de contaminantes tenemos los conservativos y los no conservativos. Los conservativos son los que prevalecen en la fuente receptora, se afectan por dilución y son los sólidos disueltos o cloruros.
Y los no conservativos son los que se degradan por la acción de microorganismos, por la temperatura o contaminantes radiológicos. Entonces, cuando decimos que son conservativos, quieren decir que van a estar siempre en la fuente receptora de agua. Y los no conservativos se van degradando de acuerdo a los microorganismos y a la temperatura. Pero entonces también tenemos que mirar cuánta cantidad de estos tipos de contaminantes no conservativos van en el agua. Bueno, control de la contaminación. El artículo 72 del decreto 1594 del 84 y el artículo 73 del mismo decreto son los que se contemplan las normas de vertimiento a un cuerpo de agua o a un alcantarillado público con base en los siguientes parámetros. Entonces tenemos que el pH del agua debe ser de 5 a 9, que la temperatura no debe ser menor o igual a 40 grados centígrados, debe tener ausencia de material flotante, las grasas o aceites se deben remover por carga en un 50%, los sólidos suspendidos se deben remover de un 50 al 80% de carga, la demanda biológica de oxígeno, que es la DBO, se tiene que remover en un 80% de carga para los usuarios nuevos, ¿no? Deben estar ausentes en descargas a los alcantarillados de ácidos, bases o soluciones básicas que puedan causar contaminación, sustancias explosivas o inflamables. Y los sólidos sedimentables deben ser menor o igual a 10 miligramos por litro. Cuando hablamos de sólidos sedimentables es cuando uno abre, por decir algo, bueno, cuando uno tiene la alberca, la lavó y la empezó a llenar. Y cuando ya se llena, ustedes ven que abajo en el piso va a quedar una tierrita, una arenita. Esos son sólidos sedimentables. La carga debe ser menor o igual a 10 miligramos por litro. Bueno, cuando hablamos de la demanda biológica de oxígeno, estamos definiéndola, estamos diciendo que es la cantidad de oxígeno necesario para que un determinado microorganismo pueda oxidar la materia orgánica del agua. Se aplica para determinar el grado de contaminación de las aguas o de descontaminación de las aguas residuales. Cuanto mayor sea la contaminación, mayor va a ser la demanda biológica de oxígeno. La demanda química de oxígeno nos muestra la cantidad de materia orgánica no biodegradable que presenta el agua de estudio. Entonces, si nosotros nos encontramos en un lago y vemos que ese lago tiene una demanda biológica de oxígeno muy grande, quiere decir que ese lago está muy contaminado. Entonces, y pasa lo contrario, si vemos que la demanda biológica de oxígeno es menor, entonces quiere decir que el lago o el cuerpo de agua está, no tiene, o sea, tiene un mínimo de problema o no tiene problemas en cuanto a contaminación. Vamos con la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno contaminante que se produce al combinarse el vapor del agua atmosférico con óxidos de azufre y de nitrógeno, formando así ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que hay lluvia ácida? Porque empieza a corroerse el material. Entonces, generalmente la lluvia ácida está cerca de donde hay fábricas. Hay bastantes fábricas, obviamente, que emiten gases a la atmósfera, entonces en esas partes siempre vamos a tener nosotros lluvia ácida. Efectos de la contaminación del agua. Entonces tenemos efectos sobre la salud humana y el ambiente en general.
Primero, los nitratos en el agua potable, que producen enfermedades infantiles como hipertensión precoz y cáncer en el estómago. El cadmio, que es vertido a las aguas a través de los relaves mineros y de desagües de industrias, también está presente en los fertilizantes, residuos de joyerías, baterías y curtiembres, produce trastornos gastrointestinales y afecciones a los pulmones, riñones y huesos, y llega a los alimentos a través de las aguas de regadío. El mercurio, que es procedente de las pilas, de las fotos, de las pinturas, de la minería, daña el sistema central y produce el sistema nervioso central y produce mutaciones genéticas y problemas fisiológicos. El plomo es utilizado en aditivos para la gasolina y pinturas, produce aberraciones cromosómicas y menoscabo de la inteligencia de los niños, sobre todo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de la eutrofización, que ya habíamos hablado anteriormente, y es un tipo de contaminación que se produce en los lagos. El agua se enriquece de una manera artificial con muchos nutrientes y produce un crecimiento anormal en las plantas acuáticas. Se agota el oxígeno en las aguas más profundas y se produce la muerte de la fauna acuática. El lago se convierte en un pantano sin vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al cubrirse, como ven ustedes aquí en la foto, al cubrirse de todas estas plantas pequeñas, el lago pues no va a permitir que pase los rayos solares y que no se produzca el proceso de fotosíntesis. Quiere decir que entonces va a empezar a quedar sin oxígeno el agua. Estas lentejitas de agua son las que van creciendo acá. Bueno, usos del agua. Entonces tenemos que el consumo humano, tenemos el consumo promedio del agua, que es para una familia de 4 personas. Entonces, ¿cuánto se gasta? Entonces, para la limpieza de la casa se gastan más o menos 50 litros. Para beber y cocinar 20 litros, para el lavado de manos y de la cara 75 litros. Uso del inodoro 175 litros. Lavado de la ropa 225 litros. Uso de la ducha 175 litros. Lavado de los platos 30 litros. Entonces quiere decir que el consumo promedio de una casa para una familia de 4 personas, el total de la cantidad de agua que se gastan es de 750 litros. Acá ya empezamos a mirar que si un caño gotea puede perder hasta más de 80 litros de agua al día, y si un inodoro está descompuesto puede perder hasta 5000 litros de agua al día. De aquí entonces empezamos a hablar sobre el tratamiento de las aguas hervidas. Entonces, en muchas ciudades, las aguas hervidas o aguas negras son tratadas antes de ser devueltas a los ríos, lagos o mares. De esta manera se consigue agua limpia, pero no agua potable. En nuestro país, el tratamiento de las aguas hervidas se realiza en plantas depuradoras y principalmente en lagunas o lagos de oxidación. Aquí vamos a hablar del tratamiento del agua y de la depuración natural. Entonces, ¿cómo se hace una depuración natural? Entonces, durante el ciclo del agua, el agua se evapora, sube en forma de vapor, dejando minerales y otras sustancias disueltas en ella. Cuando llueve, el agua se incorpora al suelo y pasa por diferentes capas de la tierra, que son arena y rocas, y se filtra y se purifica. En los ríos y en los mares viven bacterias que se alimentan de otros residuos y los transforman en compuestos más sencillos que no causan ningún daño. Aquí ya vamos a ver lo que son las lagunas de oxidación. Entonces, el agua se depura de forma natural por acción de las bacterias, algas y los protozoarios, que se alimentan de materia orgánica y la descomponen en sustancias menos nocivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas lagunas de oxidación, esta es una sola.
Son 4 generalmente lagunas de oxidación, en donde pasa, aquí ingresa, acá vemos que entra, ahí está la entrada del agua, hay bacterias y esto acá genera también una salida. Entonces, dependiendo de este tipo de bacterias, asimismo se van descontaminando cuando vienen aguas que son vienen bastante contaminadas, que no hay nada de demanda biológica de oxígeno, pues vamos a necesitar bacterias que no necesitan de la presencia de oxígeno, que son bacterias anaeróbicas. Estas bacterias van a empezar a limpiar, luego esta agua pasa a otro tanque de almacenamiento o a otra piscina natural, otra laguna, en la cual van a ver ya como hay más, ya estas bacterias que no tienen oxígeno, el agua que no tiene oxígeno, con estas bacterias va a empezar a oxigenarse. Entonces, al pasar a la otra, van a haber bacterias que son bacterias que necesitan de la presencia de oxígeno para poder terminar de hacer la limpieza. Luego pasa a otro tanque en el cual, o a otra piscina en el cual vamos a encontrar dos tipos de bacterias, aeróbicas y anaeróbicas. Las aeróbicas son las bacterias que necesitan presencia de oxígeno y esas van a estar aquí arribita, y las anaeróbicas, que son las que no necesitan oxígeno, van a estar en la parte de abajo del agua para seguir limpiando. Entonces de ahí pasa a otro tanque y vuelve y se hace el mismo proceso. Generalmente son de 3 a 4 lagunas de oxidación en las cuales se realiza este proceso de forma natural para depurar el agua. Cuando ya hablamos de la potabilización del agua, estamos hablando del agua que nosotros vamos a tomar y que se genera en las plantas de tratamiento de agua. Entonces tenemos que primero está la captación, acá vemos las imágenes, está la rejilla, está la desarenación, luego sigue la coagulación, luego la filtración y luego la cloración. Bueno, entonces en cuanto a la potabilización del agua, vamos a iniciar. Entonces, la captación. Entonces, primero en la captación llega acá el agua procedente del río, de donde se va a tomar a la Bocatoma. Acá entra, aquí vamos a encontrar que el agua viene con bastante sedimento, entonces por eso hay una rejilla. Esa rejilla lo que va a hacer es capturar toda esa cantidad de sedimento grande, piedras, palos, hojas grandes que pasen acá, para pasar a la segunda etapa, que es la desarenación. Bueno, en el desarenador, en el segundo paso, que es la desarenación, entonces cae el agua que viene ya aquí, y como cae con sólidos bastante grandes, arena gruesa, entonces esta lo que hace es que se sedimenta en este tanquecito. Al sedimentarse, entonces ya luego pasa el agua al tercer punto, que es el punto de coagulación. En la parte de coagulación lo que hacen es que se le coloca al agua sulfato de aluminio, que esos se llaman coágulos. Entonces, y lo que hace es que se empiecen a crear esos coágulos, empiecen a coger toda esa cantidad de partículas de tierra y caen empiezan a sedimentarse. Entonces se vuelven flóculos, ese proceso se llama coagulación y floculación. Entonces se vuelven grandes como piedras, digámoslo así, porque empiezan a absorber toda esa cantidad de arena, y del mismo peso eso empieza a caer y se sedimenta. Luego pasa a un filtro donde hay arena, para que el resto de los flóculos que hay aquí en este tanquecito entonces queden aquí en el filtro de arena. Luego pasa
ahí ya se filtra, esa es la parte de filtración, y luego pasa a la cloración. Entonces le aplican el porcentaje de cloro por mililitros y ya luego sale el agua para los tanques de almacenamiento y luego a su distribución. ¿Cómo controlamos la contaminación? 1. Evitar arrojar plásticos y vidrios, latas y basura a los ríos, mares y lagos. Reducir el consumo del agua y el de contaminantes como detergentes, lejías, productos de limpieza, insecticidas y tóxicos en general. Usar menos pesticidas y abonos químicos en los cultivos o en el jardín. Y pues obviamente pues siempre apoyar toda la parte orgánica, que estamos hablando ya de la parte de compostaje, ¿no? Que eso ya lo vimos con los residuos orgánicos. Legislación del agua. Entonces está la normatividad nacional para la administración y planificación ambiental del agua. Tenemos el decreto número 4742 del 2005, que es por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 del 2004, mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 del 93 sobre las tasas por utilización de aguas. Ya ustedes saben que uno no puede simplemente tomar el agua y decir el agua es mía, la quebrada pasa por mi finca y entonces voy a tomarla porque pasa por mi finca. No, el agua no nos pertenece, entonces nosotros tenemos que pagar un impuesto por la utilización del agua. Tenemos el decreto número 3930 del 2010, por el cual se reglamenta parcialmente el título 1 de la ley 9 de 1979, así como el capítulo 11 del título 6, parte 11.1, libro 11 del decreto ley 2811 del 74, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, y se dictan otras disposiciones. Tenemos el decreto número 3440 del 2004, en el cual se habla del cobro de la tasa retributiva por proyectos de inversión en descontaminación hídrica. Tenemos el decreto 3100 del 2003, por el cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. El decreto 2811 del 18 de diciembre del 74, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de la Protección del Medio Ambiente, y en el aguas no marítimas el título 3 al 11. Tenemos el decreto 2570 del 2006 en cuanto a los laboratorios ambientales acreditados y en proceso de acreditación por el IDEA. El decreto 1900 del 2006, que es todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeta a la obtención de licencias ambientales. El decreto 1875 del 79, por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del medio marino y otras disposiciones. El decreto 1640 del 2012, por el cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. El decreto 1575 del 2007, por el cual se establece el sistema de protección y control de calidad de agua para el consumo humano. El decreto 1324, por el cual se crea el registro de usuarios del recurso hídrico y se dictan otras disposiciones. La ley 373 del 97, por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. La ley 99 del 93, por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se ordena al sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. Tenemos la ley 2373, por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, y se dictan otras disposiciones. La ley 10 del 78, por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras disposiciones. La resolución número 2115 del 2007,
por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano, y la Resolución 75 del 2011, por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público. Esta es la parte de legislación en cuanto a la normatividad que tiene que ver con la parte de agua, que esa la vamos a trabajar más adelante. Ustedes van a realizar unas exposiciones. Vamos a hablar en este caso pues con Angélica, que va a ser la encargada ahorita de bloque 5 de educativas, a ver la forma en que podemos trabajar para que ustedes me puedan hacer llegar esas exposiciones. En la actualidad, Colombia está manejando una política ambiental de pago por nivel de contaminación, generándose una tasa retributiva para cada usuario. Las tasas retributivas fueron establecidas en el decreto 1594 del 84, pero solo hasta hoy se inicia su reglamentación y cobro efectivo por parte de las corporaciones autónomas regionales. Tanto las empresas como los municipios han establecido plantas de tratamiento para sus aguas servidas, disminuyendo los montos de las tasas e iniciándose un proceso de recuperación de las fuentes de agua. Acá en Ibagué son como cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea, las PETAR, pero en realidad solamente está funcionando una. En Bogotá tenemos la PETAR Salitre. Ustedes van a ver los videos, pero pues en realidad una sola planta de tratamiento de aguas residuales para Bogotá, pues imagínense, si queda corto para Ibagué, pues imagínense para Bogotá. Bueno, ahora chicos, vamos a iniciar con la parte que tiene que ver con el balance hídrico. Entonces, el balance hídrico, el recurso hídrico a distintas escalas es afectado por la presión humana, que modifica cada vez más su disponibilidad, cantidad y calidad del agua. Este decrecimiento genera conflictos que se agravan si no se toman las medidas necesarias, como la regulación del uso del agua a través de mecanismos de planificación, además de normativas y leyes que permitan su protección y una distribución en forma racional. Si al proceso de variabilidad climática se le incorpora el cambio climático, observamos que el comportamiento espacial y temporal de precipitación, temperatura y caudal sufre alteraciones en su régimen. Estos cambios hacen proveer la probabilidad de ocurrencias de eventos extremos asociados a una deficiencia o exceso de agua. Entonces, ustedes miren que el balance hídrico o la cantidad de agua que puede haber depende muchísimo del cambio climático y del comportamiento que se dé, de la precipitación, de la temperatura, y entonces el caudal va a sufrir muchas alteraciones. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a analizarlo y vamos a tomar mediciones. Este método de medición analiza la entrada y salida de agua de un espacio territorial a lo largo de un tiempo. Mediante un estudio de balance hídrico es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos del agua. El balance se puede expresar a través de la cuantificación de las entradas y salidas del agua en un sistema de cuenca hidrológica en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a medir cuánta agua entra y cuánta agua sale en cierto tiempo. Entonces tenemos entradas de P, que es precipitación, y QE, que es la entrada de aguas superficiales o aguas subterráneas. Ese es el valor de las entradas. Precipitación más QE. Las entradas de agua a la cuenca hidrográfica se pueden dar de forma en precipitaciones como lluvia, nieve, granizo o condensaciones. Otro modo de aporte es a través de aguas subterráneas cuando éstas emanan a la superficie como aguas surgentes. Tenemos las salidas o pérdidas. Entonces se da por evapotranspiración, que es T, y
por la salida de agua superficial o subterránea, que es QS. Las pérdidas de agua en una cuenca se producen fundamentalmente por la evapotranspiración de especies vegetales naturales y áreas cultivadas con o sin riego. Otro fenómeno que genera pérdidas de agua es la evaporación en los cuerpos de agua como los lagos, lagunas, estanques, pantanos, etc. Las infiltraciones profundas que alimentan a los acuíferos es otro elemento que se considera como pérdida de agua. Variaciones en el almacenamiento se da por la letra N, que son los valores que pueden agregarse a los ingresos al sistema. Se trata de las variaciones de humedad en el suelo y la zona no saturada, variación en el almacenamiento de acuíferos, lagos, embalses, canales glaciales y zonas cubiertas con nieve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre en una cuenca hidrográfica vamos a tener, o una cuenca hídrica, vamos a tener unas entradas de agua y unas salidas. Si por el lado de nosotros pasa, no sé, pongamos un río, el río Cuello, y resulta que el río Cuello, nosotros tenemos una finca a pie del río Cuello y necesitamos agua para la finca. Entonces necesitamos, los que están encargados, en el caso de Cortolima, un ejemplo, que están encargados del río, del cuidado del río. Entonces ellos, ¿qué van a hacer? Van a mirar cuánta agua le ingresa a esa parte donde están todas esas fincas por donde va a pasar el río, cuánta agua le ingresa y cuánta agua va a salir, para poder saber cuál es el valor que va a tener de variación el agua en ese tiempo, en un plazo de tiempo. La ecuación que vamos a trabajar nosotros para hacer la ecuación del balance hídrico es N es igual a precipitación más QE, que son las entradas por aguas subterráneas o acuíferas, menos la evapotranspiración, menos la salida de agua superficial o subterránea. Bueno, vamos a hacer ahorita un ejemplo. Este ejemplito es sobre el balance hídrico. Vamos a tener en cuenta la ecuación en la cual es N es igual a P más QE menos ET más QS. Ya sabemos que es igual a precipitación más el agua que entra de agua superficial y subterránea menos la ET, que es evapotranspiración, más las salidas de agua superficial y subterránea. ¿Listo? Entonces este ejemplo dice: durante 8 días una microcuenca agrícola recibe aportes de agua por precipitación y riego de 277 metros cúbicos. Durante los mismos 8 días se ha cuantificado que el volumen del agua evaporada por el sol y transpirada por la cobertura vegetal fue de 92.3 metros cúbicos. Por otra parte, el volumen del agua de escorrentía evacuada por el cauce principal fue de 178 metros cúbicos. Si el área de la microcuenca es de 6.5 hectáreas, y se asume que la microcuenca tenía un volumen de 17 metros cúbicos almacenados antes de iniciar el día 1, ¿cuál es el volumen promedio almacenado al final de cada uno de los 8 días? Entonces, aquí tenemos los datos que nos dan. Entonces están los días, los 8 días, precipitación en metros cúbicos, que nos dicen que la precipitación y el riego es de 277 metros cúbicos. La evapotranspiración nos dice que es de 92 metros cúbicos y la escorrentía evacuada por el cauce es de 178 metros cúbicos. Aquí está. Eso son los valores completos, ¿cierto? Ahora, cada día nos dice que hubo una precipitación, en el caso del día 1, de 35
una evapotranspiración de 12 y una escorrentía de 17. Para el día 2, 45, 8.7 y 24. Para el día 3, precipitación 27, evapotranspiración 14.3, escorrentía 18. Así, con cada uno de los días hasta el día 8, la suma de estos valores de la precipitación cada uno de los días nos da 277, de la evapotranspiración nos da 92 y de la escorrentía nos da 178. Tenemos también que una hectárea equivale a 10.000 metros cúbicos. Y como nosotros tenemos que hallar, acá nos dice cuál es el volumen promedio almacenado al final de cada uno de los días, entonces tenemos la fórmula para hallar volumen, que es igual a área por H, que vamos a hacer las hectáreas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos ya la tablita y aquí en la parte de abajito coloqué 1, aquí está la fórmula, acá está la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula de volumen y cómo vamos a utilizarlas ahorita. Entonces, nos dice que para iniciar tenía un volumen de 17 metros cúbicos, ¿cierto? Ese es el volumen inicial. Nosotros vamos a elaborar esta tablita. Esta tablita contiene 1, las columnas y las filas correspondientes. Entonces tenemos que el día tenemos las 8 filitas, son 8 días. Tenemos volumen inicial, precipitación, aquí está el día, precipitación, volumen inicial, precipitación, evapotranspiración, que es esta columnita, escorrentía, que es esta columnita, tenemos volumen promedio almacenado y H. ¿Listo? Entonces, nos dice que tenía un volumen inicial de 17 metros cúbicos, ¿cierto? Ahora, tenemos el día 1 que tiene una precipitación de 35, aquí la tenemos ubicada, una evapotranspiración de 12, aquí está, 12, y tenemos una escorrentía de 3 metros cúbicos. Una escorrentía, perdón, de 17 metros cúbicos, 17 metros cúbicos. ¿Cómo sacamos este valor? El volumen de promedio de almacenamiento. Entonces, para nosotros sacar el volumen promedio de almacenamiento, acá saco la calculadora, chicos, para mostrarles, pero la cambiamos aquí a la estándar que me queda más pequeña para poder ubicarlo. Listo. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros este número 23? Miren la fórmula que tenemos aquí. N es igual a P menos ET menos QS. Entonces tenemos la precipitación, pero resulta que esa precipitación tiene un volumen inicial, o sea, ya había una cantidad de agua ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar 17 más los 35 de la precipitación. ¿Ya? Menos, ¿qué le vamos a restar? Miren que aquí nos dice que se le resta la evapotranspiración, que la evapotranspiración son 12, menos los 17 de la escorrentía. ¿Cuánto nos da? 23. ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar el valor de H. Entonces, para sacar el valor de H, tenemos que utilizar
la fórmula del volumen. Aquí nos dice que volumen es igual a área por altura, pero aquí vamos a utilizar volumen, vamos a sacar es el valor de hectárea, volumen por hectárea, y vamos a sacar el valor de H, porque ya tenemos el valor del volumen, pero no tenemos el valor de H. Tenemos el valor también de la hectárea, del área, que el área es 6.5 hectáreas. Entonces vamos a sacar el valor de H. Entonces lo que hacemos es despejar la fórmula. H es igual a volumen sobre área. Entonces H es igual, tomamos a 23 y lo dividimos en el área. ¿El área de qué? De 6.5 hectáreas, pero cada hectárea, esto nos da este valor, pero resulta que tenemos que multiplicarla por el valor. Las 6.5 hectáreas equivalen a, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces multiplicamos eso por 10.000. Esto nos da este valor. Y luego lo multiplicamos por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque es por metros cúbicos. Listo. Ahí nos da 35. Entonces vamos a utilizar los primeros dos dígitos. Nos da 0.35 o 35 metros cúbicos. ¿Listo? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Como aquí ya este es el valor de H. ¿Listo? Entonces, resulta que ¿qué vamos a tomar nosotros? Como tenemos un volumen de promedio almacenado, acá que es de 23, lo vamos a tomar como el volumen inicial para la segunda fila. Entonces, este 23 que tenemos aquí en el volumen de promedio almacenado lo colocamos en el volumen inicial. Y colocamos los datos del día 2. El día 2 dice que tiene una precipitación de 45, una evapotranspiración de 8.7 y una escorrentía de 24. Listo. Hacemos el mismo procedimiento. Entonces cogemos los 23, los sumamos, más 45, menos 8.7, menos 24. Esto nos da 35.3. ¿Listo? Ahora, este 35.3 lo colocamos aquí como volumen inicial y vamos a iniciar, y de últimas hacemos la H. ¿Listo? Entonces 35.3 más el día 3 dice que tuvo una precipitación de 27, una evapotranspiración de 14.3 y una escorrentía de 18. Mírenlos acá. Entonces, le vamos a sumar la precipitación, que es el agua que entra, y le restamos lo que sale, que son la evapotranspiración, que son 14.3, menos la escorrentía, y nos da 30. Aquí está. Ahora este 30 lo pasamos para la fila número 4, que es el volumen inicial. Entonces tenemos 30 de volumen inicial y colocamos los datos del día 4. 52 de precipitación, 12.5 de evapotranspiración y 25 de escorrentía. Mírenlos, acá están. Entonces hacemos la misma operación. Más 52 más 2, perdón, entonces son 30 más 52 menos 12.5 menos los 25 de escorrentía. Esto nos da 44.5. Estos 44.5 de volumen promedio almacenado pasan
aquí al volumen inicial. ¿Listo? Entonces ya ahí seguimos con todos. Ahora vamos a volver a hacer el ejemplo para poder sacar H. Entonces para sacar H del segundo, porque ya hicimos el primero, entonces tomamos los 35.3, los multiplicamos por 6.5, que son las hectáreas, por 10.000, y luego ese valor por 1000. Perdón, que no me cogió así, tenía que sacar uno por uno. Entonces 3.5, perdón, dividido en 6. Son, disculpen chicos, son 35.3 dividido en 6.5. Esto nos da por 10.000 por 1000. Nos da 54. Siempre vamos a tomar solamente los dos primeros decimales. ¿Listo? Yo aquí los coloqué como 0.54, pero podemos dejar como 54. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. El volumen almacenado es 30. Mírenlo acá. Lo multiplicamos por 6.5. Perdón, lo dividimos. 30 dividido por 6.5 por 10.000 por 1000. Tomamos los primeros que nos dan 46. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a coger cada volumen promedio almacenado para poder averiguar H. Entonces si vamos en 0.46, vamos a hacer el último. Saquemos aquí la calculadora y hacemos. Entonces tomamos este, que es 44,5 dividido 44,5 dividido por 6.5, vuelvo y repito, son las hectáreas. Como una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces multiplicamos por 10.000 y luego multiplicamos por 1000, que son los metros cúbicos, y nos da 68. Siempre tomamos las dos primeras cifras. Si quieren le colocan el 0,68 o me dejan solamente la cifra de 68. ¿Listo? Así hacemos con toda la tablita hasta hallar el último día. ¿Qué quiere decir? Que la pregunta es ¿cuál es el volumen promedio almacenado al final de cada uno de los 8 días? Entonces el volumen promedio almacenado de cada día es día primero 0.35 metros cúbicos, 54 metros cúbicos, 46, 68, 92, 80, 59 y 37. ¿Listo? La tablita es muy fácil. Acá quedaron ya explicaditos cada uno de las fórmulas y cómo podemos hallar H. ¿Listo? Eso va a ser uno de los talleres que vamos a realizar. Vamos a continuar con el pH. Entonces, el pH es una forma de expresar la concentración de iones de hidrógeno, o más exactamente de su actividad. Los iones de hidrógeno todos son positivos. Se usa universalmente para expresar la intensidad de las condiciones ácidas o alcalinas de una solución. Acuérdense que el suelo también tiene pH, el cuerpo humano tiene pH,
Los animales tienen pH, los bebés tienen pH, el jabón tiene pH, por eso es que a veces uno utiliza jabón de bebé, obviamente para los bebés, porque su pH es neutro y no les va no les va a dar de pronto salpullido, no se les va a secar la piel. La escala va de 0 a 14 y 7 representa la neutralidad. Un incremento de la unidad en la escala logarítmica equivale a una disminución 10 veces mayor de la concentración de iones de hidrógeno. Con una disminución del pH el agua se hace más ácida y con un aumento de pH el agua se hace más básica o alcalina. ¿Listo? Entonces, hacia la izquierda es ácido, o sea, de 1 a 6, y de 8 a 14 es básico o alcalino. Aquí tenemos los efectos en el medio ambiente del pH, los valores del pH y algunos ejemplos. Entonces, si es ácido, neutro, básico. El pH 0, ejemplo, es ácido de baterías. El 1, ácido sulfúrico. El 2, el jugo de limón y el vinagre. El pH 3, un ejemplo, el jugo de naranja, una bebida gaseosa. El pH 4 es la lluvia ácida, que va de 4.2 a 4.4, un lago ácido 4.5, unos bananos de 5 a 5.3 el pH, la lluvia normalita 5.6, que es la lluvia limpia. Un lago saludable tiene un pH de 6.5, la leche tiene un pH de 6.5 a 6.8, el agua pura tiene un pH de 7, el agua del mar y los huevos tienen un pH de 8, el bicarbonato de soda tiene un pH de 9 y la leche de magnesia tiene un pH de 10, que quiere decir que es básico, que es alcalino. El amoníaco tiene un pH de 11, el agua con jabón o el agua jabonosa tiene un pH de 12, el blanqueador tiene pH de 13, un limpiador de líquido para desagües tiene pH de 14. Entonces, efectos que se dan en el medio ambiente. Entonces, si el pH es de 4.2, mueren todos los peces. Si el pH es de 5.5, pues mueren los huevos de rana, los renacuajos, los cangrejos de río. Cuando es de 5.5, la efímera, que las efímeras son insectos larguitos que están en las orillas del agua, y comienzan a morir las truchas arcoíris. Es por eso que cuando se tienen lagos de peces, se tiene que estar midiendo constantemente el pH, precisamente porque pues puede afectar el cultivo de los peces. ¿Por qué es importante el pH? Entonces, muchas reacciones químicas dentro de los organismos acuáticos, o sea, el metabolismo celular, son necesarias para la supervivencia y el crecimiento. Los organismos requieren un margen estrecho de valores de pH. En los extremos finales de la escala de pH 2 o 13 ocurren daños físicos en las agallas, esqueletos y en las aletas de los peces. Los cambios en el pH pueden alterar la concentración de otras subsustancias en el agua, modificando el nivel de toxicidad. Un ejemplo sería una disminución en el pH que puede aumentar la cantidad de mercurio soluble en el agua. Entonces acá tenemos otra vez la escala en la cual de 0 a 1 quiere decir que el pH es muy ácido, de 2 a 4 que es moderadamente ácido, de 5 a 6 es ligeramente ácido, el 7 es un pH neutro, de 8 a 9 es ligeramente alcalino,
10, 11 y 12 moderadamente alcalino y 13 y 14 es muy alcalino o muy básico. ¿Cómo se mide el pH? Uno, con el papel de pH, que son las tiritas. Esa es la conocida prueba del papel de tornasol. Se basa en un tinte vegetal que cambia de color. Otros indicadores de tinte son más sensibles al pH. Medidas y pruebas del pH. Entonces es un sistema con dos electrodos que consiste en un electrodo de vidrio que contiene una solución ácida y una referencia de electrodo. Cuando se sumerge en el agua se produce una fuerza eléctrica entre el ácido y el agua que puede medir. Esta fuerza es la medida del pH. Y las herramientas para análisis del pH, que son los colorímetros analíticos que se basan en un indicador de tinta que cambia de color en función del pH. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo en el tallercito les dejo unas tiritas de pH a cada grupo. Esas tiritas son de este color, son naranjitas o amarillitas vienen de este color y simplemente se sumergen un poquito, puede ser aquí a la mitad o un poquito menos de la mitad en el agua, ¿listo? Para saber qué color toman. Dependiendo del color, ustedes ya me pueden decir si es 9, 10, 11, si es alcalino o si es ácido. ¿Cómo lo van a medir? Colocan esta misma tablita y con eso ustedes están midiendo cada vez que la sumergen. Entonces van como unas 5 tiritas, creo, más o menos por cada grupo. Entonces se reúnen entre todos y por favor toman la medida de del agua que sale de la llave del INPEC. Pueden tomar la medida si tienen agua en bolsa, del agua en bolsa, para saber, para que ustedes tengan la diferencia entre el tipo de agua que está consumiendo. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los trabajos del otro taller que se va a realizar, aparte de las preguntas. En este momento les dejo 3 tallercitos que ustedes van a responder y luego seguimos con la parte de toma de muestras de agua y vamos a medir caudales. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelantico, luego de que me entreguen esto. Chicos, les agradezco, he encontrado unos muy buenos trabajos, muy bien hechos, unos ensayos muy buenos, muy buena redacción, muy buena presentación. Hay algunos trabajitos que pues sí he visto que no les han puesto como la atención necesaria, la presentación de algunos no es muy buena, entonces por favor chicos, estamos haciendo un técnico, entonces necesito una muy buena presentación de los trabajos. Traten de tener muy buena letra, para pues obviamente para poderles entender muy bien pues lo que me están respondiendo. Hay algunos trabajos en los que revisé que hacen por ahí a un lado una cosa, una actividad, después la otra, de una forma desorganizada, con lápiz, cosas que de pronto a veces uno no se entiende muy bien. Pero de lo contrario, muchos están muy bien presentados y se los agradezco, chicos. Se ve que les han puesto bastante interés. A los que de pronto les falta un poquito más de presentación, muchachos, les encargo. Ya, si Dios permite, en junio estamos terminando la etapa lectiva. Entonces, por favor, juiciosos, esperemos que se pueda dar de pronto un poquito de presencialidad para poder pues de pronto hacer la parte de hacer algunas prácticas, pero pues mientras tanto estamos mirando cómo nos organizamos. Para lo del pH, para esta práctica del pH, chicos, por favor, les pido que voy a hablar también con Angélica para ver si me les puede tomar algunas fotografías y me las puede enviar para poder ver que sí hicieron la actividad. Cuando vayan a hacer esta actividad del pH, ¿listo? Porque esto es una prueba de trabajo de campo que podemos hacer nosotros. Bueno, chicos, estamos hablando, les encargo los trabajitos súper juiciosos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión.